Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva. Hoy aquí con el licenciado Jorge Gordillo, director de Análisis y Estudios Económicos de Cibanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Manuel. Bienvenido. Gracias. Y su servidor, Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y esta semana estuvo muy interesante. Evidentemente, el tema central siguió siendo el famoso coronavirus. Sin embargo, los efectos negativos que había causado en los mercados la semana pasada, pues no se dejaron sentir en esta. Yo creo que hubo una aceptación tácita en relación a lo que China está haciendo al respecto. Pero en el fondo el tema sigue vigente, nos va a seguir preocupando porque, bueno, para el viernes, si no mal recuerdo, los infectados ya eran más de 31,000 y los muertos 650. Entonces, aunque el porcentaje de fallecimiento sigue siendo menor a lo que fue, por ejemplo, el SARS en su momento, pues la verdad no sabemos dónde va a terminar el número de gente que esté infectada con este virus. Y hay especialistas, y ahí te voy a preguntar también porque eres uno de ellos, que piensan que si esto se sigue expandiendo, le pudiera costar a China hasta el 2% del Producto Interno Bruto por lo menos para el primer trimestre, ¿no? Que estábamos esperando en cerca del 6%. Pero bueno, así las cosas, hubo información interesante en México, salió la inflación de enero, 0,48, últimos 12 meses 3,18, lo cual me parece razonable, va de acuerdo a las expectativas. Y hubo un magnífico dato del empleo en Estados Unidos también el viernes, donde se crearon nada más 225,000 nuevos empleos en el mes de enero. El mercado esperaba 165,000, la tasa de desempleo se ubicó en 3,6%. Y algo bien interesante, los salarios subieron 3,1%, o sea, con bastante fortaleza. Pero bueno, voy a regresar primero a México. Yo sigo preocupado, Jorge. Es más, vi algunas estimaciones del crecimiento de nuestra economía para este año y ya veo algunas instituciones financieras que la empiezan a bajar, algunos hasta el 0,5%, ya ni siquiera nos dan el beneficio de una expectativa del 1%. ¿Tú realmente cómo lo ves? Complicado sobre todo porque lo comentábamos las semanas pasadas, que estamos cerrando muy en el tono hacia abajo, en una tendencia no de mejora, sino una tendencia de deterioro. Entonces va a ser bastante un reto muy fuerte para el gobierno dar una mejor impresión de que las cosas van a ser mejor. Nada más por pura estadística, porque la mayoría de los analistas tenemos una estimación ligera positiva, porque fue muy malo el año pasado, entonces la misma estadística te permite eso, pero no hay un driver, algo que nos haga pensar que va a ser mucho más dinámico que pudo haber sido el año pasado. Entonces, por lo pronto, el primer trimestre va a ser igual de negativo y va a generar lo que estás diciendo, que se sigan deteriorando las expectativas en la mayoría de los analistas. Sí, yo creo que la paradoja persiste. Hay mucha estabilidad, pero en la parte de crecimiento, pues no se está haciendo lo que se debe de hacer. La verdad que la baja o la manera como se contrajo la economía el año pasado fue porque era el primer año de la administración y no se sabía cómo gastar y bla, bla, bla. Pero lo más importante es que se frenó la inversión, ¿no? Y para este 2020, yo lo que estoy sintiendo es que la inversión sigue frenada. Y un país que no invierte es un país que no crece, es un país que no se desarrolla, pues no hay manera de que tengamos mejores expectativas de beneficios para la población si no hay crecimiento, ¿no? Y no hay iniciativas que vayan en el sentido de incrementar la inversión. Yo creo que no se ha recobrado la confianza y seguimos con discursos y discursos, pero en los hechos no lo veo claro. Así es, y bueno, se hacen esfuerzos aislados, vemos que se acaba de generar este gabinete para el crecimiento económico, el gobierno va a hacer el intento para cambiar un poco los incentivos o para cambiar un poco la impresión hacia el sector privado,
Pero hasta que no veamos en verdad un cambio significativo, sobre todo en el sector construcción, en las inversiones, como tú dices, entonces no se va a contagiar o no va a generar una ola de mayor dinámica en la producción. Por lo pronto, la impresión que tenemos todos es de que va a ser un año muy similar al anterior, con el riesgo de que se deteriore, ¿no? Yo tengo más preocupaciones sobre el segundo semestre que sobre el primero, porque en el segundo lo que podíamos empezar a notar es un deterioro de las finanzas públicas, sobre todo de los ingresos públicos. Yo creo que es uno de los riesgos. Y también en función de las declaraciones que ha hecho el presidente de seguir insistiendo en que no quiere inversión privada en petróleos mexicanos y miles de obstáculos en la Comisión Federal de Electricidad, pues no estoy tan seguro de que las calificadoras nos vayan a tratar bien cuando tengan que dar su opinión, ¿no? Y eso pues sí es una preocupación. También lo hemos comentado mucho, es muy probable que las calificadoras no nos den mucho tiempo. Nos han dado beneficio de la duda, pero el tiempo te gana. Y puede ser tan pronto como 6 meses, como dices. Moody's ha estado revisando constantemente el plan de Pemex y el plan no se ha movido tan favorablemente como le gustaría a la administración pública, y pues es muy probable que veamos algún recorte en Pemex que ponga segunda calificadora en bono basura. Esto no significa que sea el acabose, ni que no vuelva a que se salga Pemex del sector financiero. No, le va a costar más caro y va a ser más difícil recuperarse, ¿no? Y por el otro lado, esta baja en Pemex también puede provocar una baja en la calificación soberana del país y, bueno, generar dudas y buscar más presión al gobierno que recule, que haga algunos cambios, que todavía estamos lejos de perder el grado de inversión como país, pero una baja pues te pone en los focos amarillos. Te pone en la lupa, ¿no? Yo veo, y lo dije desde el mes de enero, veíamos un peso fuerte al inicio del año, lo hemos tenido, llegó a principios de este mes hasta bajito de los 18.60, tocó en algún momento 18.55, de repente por cosas coyunturales se presiona hasta los 18.80, sin embargo en la segunda parte del año pues lo veo rompiendo el 19 para arriba, ¿no? Es muy probable que promediemos arriba de 19 por todas estas preocupaciones que estamos comentando. El tema interno es en el caso de las calificadoras y presión sobre las finanzas públicas por falta de ingresos, y el tema externo va a ser un año político. Hay elecciones en Estados Unidos, hay negociación comercial en Europa, hay segunda fase de negociación comercial entre Estados Unidos y China, que nos hacen pensar que va a ser un segundo semestre complicado o volátil en cuanto a percepción, y eso nos hace estimar un tipo de cambio más alto. A mis clientes les estoy recomendando tener una parte interesante de su patrimonio en pesos, aprovechar la tasa. La tasa sigue siendo muy grandota, es una tasa muy jugosa que no se puede dejar ir, ¿no? Pero mantenerlo en forma líquida para en el momento preciso, pues simplemente poder cambiarse, ¿no? Y esto lo vamos a ir viendo conforme se vayan a ir dando las cosas, ¿no? Entonces, pues sí, el panorama se ve complicado. A diferencia de Estados Unidos, donde veo una economía muy robusta, no sé cómo la sientas tú. Los datos que vimos las más anteriores sobre el cierre de año fueron muy buenos, y ahora estamos empezando a ver datos de enero muy positivos. El dato de empleo fue una muy buena noticia, te hace pensar que la economía está sólida, que puede aguantar a lo mejor una desaceleración, pero no muy fuerte en este año, en un año electoral. Es una buena noticia para la economía. Y 2% de crecimiento, dirías que pudieran alcanzar. Van a alcanzar un 2% de crecimiento como van las cosas, y es una buena noticia para la producción manufacturera mexicana. No necesariamente para el sector financiero, porque el sector financiero, con tanta incertidumbre, quiere que el Banco Central en Estados Unidos le promueva o le diga que le va a dar estímulos monetarios, que lo va a seguir manteniendo, y no va a suceder. Con los datos que estamos viendo, cuando se crean 225,000 empleos en un mes, pues no hay manera de que la Reserva Federal pensara en bajar la tasa de interés, ¿no? Pero bueno, además pasó el impeachment, como lo habíamos dicho aquí, no pasó absolutamente nada, fue un gran circo, ¿no?
Yo creo que el presidente Trump sale fortalecido de esta aventura y pues va por la libre para la reelección porque se ven muy desorganizados los demócratas. Voy a decir algo que a lo mejor le cae muy gordo a la gente que nos está viendo, pero a México le conviene que gane Trump. En este momento posiblemente porque las cosas con las que nos presionó, con las que nos amenazó, ya las consiguió. Entonces, ahora el Partido Demócrata tiene nuevas cosas que a lo mejor nos podrían generar otra preocupación, otro nuevo. Trump sí garantiza por lo menos otros 2 años de una buena economía, ¿no? Ya está firmado el nuevo Tratado de Libre Comercio, ya hay pláticas para el tema migratorio, ya están contenidos, el muro se está construyendo, entonces difícilmente pensamos que no va a ser el mismo ataque que nos hizo hace algunos años, y esto a lo mejor nos mantiene algo de estabilidad. Muy breve porque se nos acaba el tiempo. ¿Ves a Europa mejorando un poquito? Europa venía con muy buenos datos, estábamos muy contentos de que va a mejorar. Sí tenemos una mejor estimación de la economía para este año con respecto al anterior, pero apenas salió el dato de producción industrial en Alemania. Alemania es un país muy importante, muy fijado en la zona, y salió negativo, muy negativo. Un dato no hace que cambiemos nuestra percepción, pero sí nos pone muy atentos. El mismo gobierno dice que la perspectiva sigue siendo positiva, pero fue demasiado malo como para no tomarlo, no considerarlo. Es producción industrial menos 3% mensual el mes de enero. Mil gracias, Jorge. Para terminar, solo diría, el jueves de la semana hay reunión de Banco de México. La tasa de referencia actualmente es 7.25. Como dije antes, es muy alta. Creemos que Banco de México tiene una ventana de oportunidad para bajar por lo menos 1/4 punto. Creo que lo va a hacer, pero bueno, esto lo estaremos aquí comentando la semana entrante. Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a ustedes por estar aquí todas las semanas con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva.